Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar a nuestro público en nuestra transmisión de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Pues bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro ciclo bicentenario de la Constitución de 1824 y la Primera República Federal. Y pues como ya es una muy buena costumbre, voy a dejarle los micrófonos al doctor Rafael Rojas, pues quien es el coordinador de nuestro ciclo, miembro de número de esta academia, pues para que nos presente a nuestro ponente el día de hoy. Doctor, tiene usted la palabra. Hola Yasmín, muchas gracias a todas y todos los que nos siguen en las redes sociales y directamente nuestra transmisión de la Academia Mexicana de la Historia. En efecto, como decía Yasmín, esta es la cuarta conferencia de este ciclo sobre el bicentenario de la Constitución de 1824, la creación y la experiencia política de la Primera República Federal, y la constitución de los nuevos estados, ¿verdad?, que se confederaron a partir de 1824. Hemos visto en nuestro ciclo la evolución de las diputaciones provinciales y su mutación o transformación en estados federales de la República Mexicana entre los años 1810-1824. Tuvimos una conferencia a cargo del doctor José Antonio Serrano sobre ese tema. Escuchamos también una presentación de Catherine Andrews muy sugerente sobre las semejanzas y diferencias entre las constituciones de los estados de la Federación Mexicana en los años 1820 y su, digamos, y sus referentes en la evolución constitucional mexicana desde la Constitución de Cádiz y las primeras constituciones independientes. Escuchamos también a Mariana Terán hablarnos sobre la experiencia política del estado de Zacatecas, los giros constitucionales que se dieron en ese estado, donde hubo en la Primera República Federal más de una constitución, lo cual es un caso muy peculiar. Y hoy tengo el gran gusto de presentarles a nuestro cuarto ponente, que es el doctor Jaime Olveda, un gran conocedor de estos temas desde la perspectiva de la historia regional del estado de Jalisco, como hemos conversado, ¿verdad?, en la introducción de cada una de estas conferencias, era un objetivo de nuestro ciclo que estuviera bien presente la lógica de las provincias, de los estados, la lógica regional que ejerció presión sobre el imperio de Iturbide para la creación de un nuevo pacto confederal, ¿verdad?, entre 1822 y 1823. Jaime Olveda es doctor en historia por la UNAM, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, él es profesor investigador en el Colegio de Jalisco. Bueno, su obra es vastísima y muy pertinente para los temas de nuestro ciclo de conferencia. En general ha hecho una carrera que gira en torno a la historia cultural, política, intelectual del siglo XIX mexicano. El doctor Olveda es autor de varios libros muy, como decíamos, de mucha relevancia y pertinencia para estos debates. Algunos de los más recientes son El León Dormido, Federalismo, Monarquía y Dictadura, Los Catecismos Políticos de México en el siglo XIX, que es una antología muy valiosa que recomiendo a quienes nos siguen, y La Primera Generación de Republicanos en México. Así que con mucho gusto doy la palabra a Jaime Olveda y en cuanto el doctor termine su presentación, regresamos para un intercambio con nuestra audiencia. Adelante, Jaime. Muchas gracias. En esta ocasión me siento también muy complacido estar, de tener un lugar en este ciclo de conferencias sobre la fundación de la República, que estamos conmemorando el bicentenario justamente en este año. Y me parece que es una ocasión muy oportuna para
reflexionar, como hemos reflexionado en otros bicentenarios. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos conmemorando bicentenarios desde el 2008 hasta el 2024. Creo que los grandes bicentenarios en este año se cierran. Y en esos bicentenarios del 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2021, ese ciclo de bicentenarios tan importantes que tienen que ver mucho con la formación de la nación mexicana y del Estado Nacional, pues nos ha dado oportunidad de replantear muchas cosas, de proponer algunas hipótesis de trabajo, todo con el propósito de entender mejor estos momentos tan importantes. Pues dentro de este bicentenario de la fundación de la República, pues yo que he hecho algunos estudios al respecto, en la medida que he avanzado, pues yo me sigo llenando de sorpresas y de preguntas porque me ha permitido entender cosas que al principio no pude ver con mucha claridad. Por ejemplo, el tema es muy vasto, pero yo me abocaré eh, un poco a explicar la función de las provincias en la formación del Estado mexicano. ¿Cómo o de qué manera participan las provincias? Y esto nos remite irnos hasta la formación de las regiones en el siglo XVI, cómo se fueron formando. Ahí tiene una formación histórica muy importante en las actuales regiones de México. Pero dentro de este mosaico de regiones, hay una región que se perfiló por encima de las demás regiones y fue la región de la Nueva Galicia. Porque desde un principio, hay que recordarlo, que el plan o el proyecto de Nuño de Guzmán, el conquistador, era formar un reino diferente, distinto e independiente de la Nueva España. Esto me parece que es un principio muy importante. Ese es el proyecto de Nuño. Por eso conquista el reino que a la postre se conoció como la Nueva Galicia, pero en el entendido de que este reino tenía que ser independiente de la Nueva España. Por lo tanto, ya cuando se elige la capital finalmente, Guadalajara como capital del reino, pues esta capital va a rivalizar con la capital de la Nueva España. Van a ser los dos centros políticos más importantes, de tal manera que los habitantes de Guadalajara, centrados en la capital, pues van a retomar esa herencia de Nuño de que el reino de la Nueva Galicia debe ser muy distinto a la Nueva España. Ese es un sentimiento que en otras regiones no se dio con la profundidad con la que se dio aquí en Guadalajara. Entonces, en la medida en que Guadalajara se estableció una audiencia, un autogobierno, la única que tuvo en lo que hoy es nuestro país, solamente 2 ciudades fueron centros políticos que tuvieron sede de las audiencias, pues va a ser la Ciudad de México y Guadalajara. Por eso las pugnas entre las 2 ciudades, entre las 2 capitales, viene desde el siglo XVI. Primero por problemas de límites, después por problemas jurisdiccionales y después por ese intento de Guadalajara de siempre tratar de dotar a la ciudad de los elementos que carecía y que ya tenía la Ciudad de México. Entonces hay un intento de igualarse con la capital de la Nueva España. Entonces el periodo colonial está lleno de conflictos entre las 2 audiencias y los habitantes de Guadalajara desarrollando un sentimiento profundo de autonomía, de sentirse muy autónomos respecto de la Ciudad de México. Pero también hay otra cosa interesante, que esa tendencia autonomista, junto con esa tendencia autonomista y de manera paralela, surge también una idea de que la Nueva Galicia forma parte de un todo. Está inscrito en lo que se empieza a identificar como la Nueva España. Entonces ahí hay 2 fuerzas que me parecen muy interesantes, una tendencia autonomista, pero también una tendencia o un sentimiento de estar insertos en una unidad
que está en construcción y que es la Nueva España. Entonces hay algunos títulos, me llama la atención algunos títulos de franciscanos que dicen, por ejemplo, Historia de la Nueva Galicia dentro o de la Nueva España. ¿Qué quiere decir entonces esto? La Nueva Galicia es independiente en sí, como era el proyecto de Nuño de Guzmán, y que sigue esa tradición los gobernadores que llegan a la Nueva Galicia. ¿Es realmente así? ¿O están conscientes también de que forman parte de un conglomerado más amplio que se llama la Nueva España? Entonces esas dos fuerzas se van a dar. Y esa relación tensa no la veo en otra provincia o en otro reino. Vamos a suponer, esto no se da en Puebla, no se da en Oaxaca, no se da en Guanajuato. Es la provincia más contestataria, es la provincia o la intendencia de Guadalajara, ¿no? Bueno, primero reino, luego intendencia y después provincia. Pero me parece muy importante y de un fondo muy especial esto que se da en la época de la colonia, esas dos fuerzas que les digo que coexisten. Bueno, ese es un momento interesante. Otro momento que me parece que es muy importante es al consumarse la independencia. Estamos acostumbrados a hablar de una independencia nacional que la lleva a cabo Iturbide el 27 de septiembre. Pero antes de eso hubo independencias regionales entre el mes de junio y principios de septiembre, antes de que Iturbide entrara a la Ciudad de México. Pero lo interesante del caso es que las provincias entienden que es su propia independencia. Quedan independientes unas de otras y quedan desvinculadas. O sea, lo que había sido la unidad esta político-administrativa que conocemos como la Nueva España se fragmenta en pedazos con la consumación de la independencia en las provincias. Y eso así lo interpreta sobre todo Guadalajara. Cuando Pedro Celestino Negrete declara la independencia el 16 de junio, 3 meses antes que Iturbide, los habitantes de Guadalajara y las autoridades entendieron que se trataba de su propia independencia y que ahora eran libres y tenían el derecho de constituirse como quisieran. Esto dio lugar para que esa tradición autonomista que venía desde el siglo XVI aquí se exprese abiertamente y se hagan ya propuestas muy serias que no las encontramos en otras provincias. Ahora, ¿por qué en Guadalajara? ¿Por qué Guadalajara toma como la delantera o es la vanguardia en este sentido? ¿Por qué aquí es la provincia en donde más se manifiesta ese sentimiento autonomista y se toma más en serio la independencia de la provincia? ¿Por qué? Yo creo que es una de las provincias que tiene más madurez política y económica. Porque también hay que pensar cómo ingresan las provincias a la etapa independiente. No todas ingresaron en la misma condición. Unas estaban más dañadas por la guerra que otras. Guadalajara, por ejemplo, pues fue dañada en un tiempo relativamente corto que se reduce al mes y medio en que Hidalgo estuvo en la ciudad, porque ahí se embargaron los bienes, se confiscaron, se hizo muchas cosas, se interrumpió el comercio con el puerto de San Blas, pero una vez recuperada la plaza, Guadalajara no volvió a caer en manos de los insurgentes. Entonces, esto le dio lugar para que Guadalajara se recuperara y sobre todo por el control tan riguroso que tuvo José de la Cruz, el jefe político y comandante militar. Entonces, hay una alianza muy estrecha entre el obispo, Cabañas, José de la Cruz y la élite de Guadalajara. Entonces, los comerciantes o los empresarios dañados cuando estuvo Hidalgo aquí, pues se recuperaron en esos 10 años que siguieron, de tal manera que llegan a la etapa independiente no tan dañadas como estuvieron otras provincias. Entonces, por eso digo que es la provincia que
exhibe mayor madurez política y económica. Y también por otra cosa, porque aquí hay una élite cultural, una élite intelectual numerosa que ya salió egresada de la Universidad de Guadalajara, de la vieja universidad. Ya para 1821 la universidad tenía cerca de 30 años funcionando. Entonces ya habían salido las primeras generaciones de profesionistas, de gente culta, que entiende el momento que se está viviendo, pero lo entiende de una manera no, no completa, no amplia. Pues hay que pensar en la formación que recibieron. No es una generación formada dentro de la modernidad política, sino es una generación formada en el antiguo régimen. Y entonces, bueno, pues no tienen una perspectiva totalmente moderna, pero tampoco ya son hombres viejos, hombres pertenecientes al antiguo régimen. Son hombres ya de transición. Por eso Guadalajara va a tener también esa infraestructura de una universidad y otra cosa muy importante, la imprenta, que carecían otras ciudades provinciales. Por eso Guadalajara tiene infraestructura suficiente, tiene una élite cultural muy, muy capaz, ilustrada, oculta, mejor dicho, y tiene una infraestructura urbana también que otras ciudades carecían. Por eso Guadalajara va a tomar un lugar de vanguardia en comparación a otras provincias. Bueno, después de la consumación, todos sabemos que se forma el Imperio Mexicano con una duración de escasos 9 meses, pero después de la renuncia o la abdicación de Iturbide, en mayo de 1823, ahí me parece también que se inicia unos meses, cuando menos hasta finales del año de 1823, unos meses muy agitados, agitados políticamente, en donde la agitación en buena parte se centra en Guadalajara. Porque Iturbide no logró formar una unidad político-administrativa que hubiera unido a las provincias. Si bien las provincias entendieron que eran libres e independientes, pues el discurso de Iturbide dio a entender que esas provincias que habían pertenecido a la Nueva España ahora formaban parte del Imperio Mexicano. Pero en ese breve imperio no hubo lazos de unión. Las provincias en realidad no se estrecharon entre sí, ni hubo una unidad política durante el imperio de Iturbide, por la brevedad. No es igual a la unidad que formaron en los 3 siglos de la colonia, formando la Nueva España. Ahí, en esos 2 momentos, hay que ver qué relaciones entablaron las provincias con el centro político. ¿Verdad? En la época de la colonia, las provincias, ¿qué relación entablaron con la Ciudad de México? No todas tenían la misma distancia. Imagínense las provincias del norte, no es igual su relación a Puebla, que estaba muy cerca de la Ciudad de México, o Querétaro, o Guanajuato. No, yo creo que se dieron distintas relaciones en la época de la colonia. Durante el imperio no se pudo definir muy bien cuál era la relación, cómo se estableció esa relación de las provincias con el imperio, con el emperador, con la capital imperial. Pero cuando se desbarata el imperio, cuando se suprime el imperio, entonces Guadalajara toma la voz cantante. Porque quiere saber, el grupo de Guadalajara, la clase política de Guadalajara, primero se considera que el país está inconstituido otra vez. Yo he puesto el ejemplo de que a la abdicación de Iturbide es como si se rompiera un plato, lo dejamos caer, el plato cae en el piso y el plato se desbarata en distintas partes y quedan todas separadas. Así más o menos quedan las provincias después de la abdicación de Iturbide. Entonces, ¿qué se necesita?
¿O qué es urgente? Agrupar, unir a las provincias. Porque también está el agravante de que España no había reconocido la independencia y el país no podía permanecer desunido con esas partes disgregadas, no, había que unirlas. Pero, ¿qué tipo de unión se iba a hacer? ¿No? ¿Qué tipo de pacto? El pacto monárquico había sido uno en la época de la colonia, ¿no? Pero ahora se piensa en un pacto más moderno, en un pacto, en una asociación en donde las provincias queden en igualdad de condiciones. Ni una es mayor que otra. Entonces hay que formar esa unión con provincias igualitarias, en condiciones iguales, y otra cosa muy importante, provincias que sean soberanas. Entonces, Guadalajara recoge su tradición autonomista que venía desde el siglo XVI, desde la época de la conquista, y la expresa defendiendo la soberanía de las provincias que se van a unir en un pacto, en un contrato, en un acuerdo. Entonces aquí se plantean condiciones, no, ya no es lo que diga el Supremo Poder Ejecutivo, lo que diga el Congreso Constituyente, no, lo que digan las provincias. Entonces no sé si podamos hablar de una cierta revolución de las provincias, que las provincias ya no se hayan manifestado dóciles o conformes en que las decisiones vinieran de otro lado, desconociendo los intereses provinciales. Entonces Guadalajara, pues, ha sido considerada la cuna del federalismo mexicano, ha sido considerada la hermana mayor de la Federación Mexicana, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro también ocurre una cosa muy importante, que tras la abdicación de Iturbide, los jefes políticos trataron de formar su propia base de poder. En el caso de Jalisco, Luis Quintanar. Luis Quintanar, en cuanto Iturbide abdicó, se convierte en un ferviente republicano, como se convirtieron los demás iturbidistas. Esto no nos debe sorprender a nadie, ¿verdad? Se convierten en republicanos. Más tarde, Luis Quintanar explicó ese cambio. Dice, bueno, yo ciertamente fui iturbidista y apoyé al imperio y toda esa cosa. Pero lo hicimos, y habla de otro grupo, pero lo hicimos por agradecimiento a Iturbide porque él fue el consumador de la independencia. Pero ya éramos republicanos desde antes, dijo Quintanar en una carta que le envió a un amigo de él. Dice, ya éramos republicanos, no pudimos mostrarnos como republicanos porque estaba el plan de Iguala, y el plan de Iguala ya señalaba que esto iba a ser, y los tratados de Córdoba iba a ser un imperio, y por agradecimiento a Iturbide, pues nosotros accedimos. Pero hoy hacemos pública nuestra vocación de republicanos. Entonces, Quintanar empieza a manejar a la Diputación Provincial. Fíjense bien, Quintanar es jefe político, tiene la comandancia militar por un tiempo, es presidente o encabeza la Diputación Provincial, comandante y el poder político. Entonces tiene un poder inmenso. A mí me recuerda mucho a José de la Cruz. José de la Cruz durante la insurgencia creó una base de poder capaz de rivalizar con Calleja, ¿verdad? Yo creo que en la historia de Jalisco ha habido tres hombres muy fuertes. Nuño de Guzmán, el conquistador y primer gobernador, José de la Cruz y Luis Quintanar. Entonces Luis Quintanar empieza a crear esa base de poder. Y lo mismo estaba haciendo Luis Cortázar en Guanajuato. Y lo mismo se estaba haciendo en Oaxaca. Y lo mismo se estaba haciendo en Zacatecas. Entonces los jefes políticos tratan de, ante la desintegración del imperio, crean su propia base de poder. Y amparados en esa tradición autonomista, pues Luis Quintanar, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara empiezan a proponer
que el país se organice en una república, pero en una república federal en donde los estados sean completamente soberanos. Ahí yo digo que también hay un mal conocimiento del federalismo, de lo que es una república federal. Aquí estamos ante la presencia de la primera generación de republicanos. Entonces nos interesa saber qué idea tenían de la república, cómo proyectaron esa imagen de la república, si conocían el funcionamiento. Y no lo conocían esto. El desconocimiento es impresionante. Hace poco recogí una cita de José María Bocanegra, diputado al primer Congreso Constituyente, y Bocanegra dijo posteriormente: preciso es confesar que los diputados de las provincias fuimos víctimas de nuestra inexperiencia y falta de conocimientos en la táctica de las asambleas. Entonces, legisladores, gobernadores, todos estos que forman esta primera generación de republicanos, sin experiencia previa, no habían tenido una experiencia previa, pues no tenían un conocimiento de lo que era una república y cómo funcionaban los congresos, tampoco van a tener una idea clara. Pues entonces es una época, yo pienso que la primera República Federal, 1824-34, es una época de ensayos. Se está ensayando el federalismo, ¿verdad? Y hay muchas equivocaciones y malas interpretaciones por la inexperiencia y el desconocimiento del régimen republicano. Entonces, ¿qué imagen están proyectando los republicanos de Guadalajara encabezados por Luis Quintanar? Es la imagen de una república ideal, gobernada por hombres virtuosos, llenos de virtudes. Pues esa es una idea quimérica, ¿verdad? Y en esos discursos que pronuncian y en esos textos que publican, el mensaje es utópico. Es un mensaje utópico, una utopía. Por eso juegan con las emociones de las gentes. Juegan con las emociones, tratan de motivarlos, de emocionarlos para convencerlos de que la alternativa mejor de México después del Imperio de Iturbide es la República Federal. Porque esto va a respetar la autonomía, la autodeterminación de las regiones. Entonces, bueno, Luis Quintanar por ahí va, por ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué imagen está proyectando la provincia de Guadalajara en el país en estos momentos? Pues para los ojos de las autoridades generales o del gobierno general, pues es una provincia insubordinada, desobediente, contestataria, rebelde, como nosotros le queramos llamar. Por eso la figura de Quintanar va a ser la imagen, mejor dicho, es la imagen de un hombre peligroso, porque está provocando la desunión de las provincias, en lugar de provocar la unión de estas provincias, que es necesario establecerlas por las condiciones en que se encuentra el país, de que no se reconoce su independencia. Ahora, la prensa va a acusar a Quintanar de que es un capricho de él, la República Federal, más bien es un capricho de él. Entonces, bueno, Luis Quintanar fue muy, muy hábil para contestar esta acusación. Lo que hizo fue mandar un oficio, una comunicación a los poquitos de más de 100 ayuntamientos que había en Guadalajara, en la provincia. Les manda un comunicado diciéndoles que convoquen al vecindario y acuerden que están en la mejor disposición de que este país se organice en una república federal. Entonces Quintanar reúne casi 120 actas, que se llama el voto de los pueblos de Jalisco, ¿no? Que ya hemos tenido varias ediciones, y esas se las mandó al Congreso Constituyente para que se dieran cuenta que no era un capricho de él,
sino voluntad de los jaliscienses. Pero también estos votos que dan los ayuntamientos tienen muchas irregularidades, porque los ayuntamientos no convocaron a todos los vecinos, convocaron a los vecinos más importantes, a las familias más importantes. Así que en esas reuniones irían 20, 25, 30 gentes, no las 400 o 2,000 habitantes que había en el pueblo. Convocaron a las gentes más notables. Ahora, ese voto que dan los pueblos no es espontáneo, porque respondió a una orden de Luis Quintanar, que les dijo, mándenme un comunicado, un oficio, un acta, en donde expresen su voluntad para que este país se constituya en una república federal. Entonces, pues esa es una habilidad política, ¿no? De mover a los pueblos para que apoyen una cosa que no conocen, que es la República Federal. ¿Verdad? Bueno, entonces, eso por un lado. Por el otro, las diputaciones provinciales se estaban excediendo en sus facultades. Esto en todas las provincias, pero más en Zacatecas, en Oaxaca, en Yucatán y en Guadalajara. Yo creo que son las 4 provincias que van más o menos en los mismos pasos, ¿no? Estas 4 diputaciones, bueno, Carlos Sánchez, un historiador de Oaxaca, ha dicho que la diputación en Oaxaca no tuvo un papel tan preponderante como en Yucatán, en Zacatecas o en Guadalajara. Allá fue más bien el ayuntamiento de Oaxaca. Bueno, pero en las otras provincias las diputaciones toman un papel fundamental. Esto hizo que José María Luis Mora expresara que en esas provincias que había esas propuestas, no había otra cosa más que un egoísmo provincial entre ellos, ¿no? Las provincias se estaban comportando muy egoístamente. Nomás pensaban en su territorio, no estaban pensando en la nación, no estaban pensando en integrar una nación, estaban pensando en sus propios territorios. Y eso era un egoísmo, dijo José María Luis Mora. Carlos María de Bustamante dijo que las diputaciones provinciales eran dañinas, eran unas madrastras de la nación. Así lo expresó Carlos María de Bustamante, ¿no? Lo que vino a desatar todo esto, pues como todos sabemos, fue el plan de Casamata. Después de la promulgación del plan de Casamata, el 1 de febrero del 23, Guadalajara se desboca, podríamos decirlo así en términos coloquiales, ¿no? Se desboca, ¿por qué? Porque es cuando ya Quintanar, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara están invitando a las demás provincias a que proclamen una república federal. Y entonces, bueno, el país tiene mucha agitación, ¿verdad? La vieja historiografía de Guadalajara, de Jalisco, todos los méritos del establecimiento de la República Federal se lo adjudicaban a Prisciliano Sánchez. Porque Prisciliano Sánchez había escrito en 1823, en julio del 23, publicó el Pacto Federal de Anáhuac, donde ya era una propuesta de cómo debería ser el Pacto Federal. Y Francisco Severo Maldonado, el contrato de asociación de la República de Anáhuac. Entonces, pues como Prisciliano Sánchez había escrito eso y había sido el primer gobernador constitucional del estado en 1825, pues era el padre del federalismo mexicano, jalisciense, ¿no? Era el padre del federalismo. Y quien más bien se encargó de difundir esta idea fue Luis Pérez Verdía, el primer historiador que hizo una historia general de Jalisco. Luis Pérez Verdía hizo una biografía de Prisciliano Sánchez, en donde ahí lo exalta, lo llena de virtudes, de un gran republicano y de un gran conocedor del federalismo, y dice que es el padre del federalismo mexicano. ¿Por qué no reconoció a Luis Quintanar esa paternidad? Porque Luis Quintanar era de Querétaro.
Entonces, como Luis Pérez Verdía era muy regionalista, un historiador muy regionalista, ¿cómo darle la paternidad a un queretano haciendo a un lado a los jaliscienses? Pues no, se buscó la figura más sobresaliente, la encontró en Prisciliano Sánchez y él lo bautizó como el padre del federalismo mexicano. Pero el promotor principal, como hemos estado mencionando aquí, fue Luis Quintanar. Él fue el que armó toda la estrategia, el que movilizó todo y el que lanzó las propuestas más radicales de un federalismo que rayaba en confederalismo por la defensa de la soberanía. Entonces, pues a partir de entonces Prisciliano Sánchez ocupó un lugar muy preponderante en la historia de Jalisco, ¿no? Bueno, a partir del año pasado, cuando Jalisco conmemoró sus 200 años de haberse convertido en Estado, pues las conferencias perdónenme, pero no es altanería, las conferencias que di yo aclaré esto. Y otra cosa interesante, que el mismo Congreso Constituyente de Jalisco que elaboró la Constitución, en 3 sesiones reconoció a Luis Quintanar como el promotor principal del federalismo. Entonces no era tampoco capricho mío de rivalizar con Luis Pérez Verdía y decirle no, porque para mí Luis Quintanar es mi personaje preferido. No, pues yo perdería seriedad en eso, ¿no? ¿En dónde está el profesionalismo? No, sin nada. O sea, yo me basé en lo que estoy haciendo en ese análisis y en lo que aseguró el Congreso Constituyente de Jalisco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está Luis Quintanar ya reubicado aquí en la historia de Jalisco, ya se reconoce que fue un hombre muy importante. En todo caso, tampoco para no desmeritar a Prisciliano Sánchez, podríamos decir que en todo caso Prisciliano Sánchez puede ser el teórico del federalismo por las ideas que manifiesta en el pacto, ¿no? Y Luis Quintanar, el operador, ¿verdad? Bueno, pero pues, por ahí va ya la cosa. El grupo de republicanos de Guadalajara, los impulsores de este federalismo, pues no pasaban de unos 20 gentes. Todos cultos, todos cultos, todos con título de abogado o de doctor. Entonces no eran hombres medios, grises, eran hombres cultos que tenían una cultura amplia, aunque restricciones en cuestiones políticas. La mayoría son criollos. Esto también creo que es muy interesante, no quitar el renglón del papel que están desempeñando los criollos desde la consumación de la independencia. Son criollos. Luis Quintanar era un criollo. Los miembros del Congreso Constituyente de Jalisco son criollos, todos los diputados. Entonces, pues eso también es importante. Bueno, otros nombres importantes de esta generación local de republicanos, pues ya dije los 2 primeros que son los más principales, Quintanar, Sánchez, Juan Nepomuceno Cumplido, tenía título de doctor, José de Jesús Huerta, doctor en teología, José Ignacio Cañedo, también, 2 José Marías Gil, 2 José Marías Gil, uno licenciado y otro doctor, Sebastián Huerta, muy importante también. En fin, es una generación pues uniforme, podríamos decir así, todos salidos o del seminario de la Universidad de Guadalajara y no se contradicen entre sí. Algunos escriben textos, pero van más o menos en el mismo tenor, defendiendo esta idea federalista. Bueno, pues ante el retardo del primer Congreso Constituyente de convocar a elecciones para elegir el segundo Congreso, que se encargaría de la redacción de la Constitución, como todos ustedes saben, esto se retardó mucho tiempo, eso desesperó mucho a las autoridades de Guadalajara. Y entonces ellos ya no quisieron esperar más tiempo y el 16 de junio tuvieron una junta en Guadalajara y declararon a la provincia de Guadalajara en estado libre y soberano
de Jalisco escrito con X, Jalisco, no con J como ahora, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que luego esto lo apoyó Zacatecas, lo apoyó Oaxaca, lo apoyó Yucatán, y se vino una especie de desgranaje tremendo porque las provincias se estaban insubordinando con estas declaraciones ante el Congreso Constituyente, pues que no se formaban. Y esto fue lo que apresuró al Congreso a elaborar el acta constitutiva del 31 de enero del 24, ¿verdad? Eh, pero en este año del 23, ante las presiones de Guadalajara y de otras provincias, eh, el Supremo Poder Ejecutivo ordenó una invasión militar a Jalisco a mediados de 1823 para restarle fuerza, para que Jalisco, bueno, todavía provincia de Guadalajara, para que entrara a la obediencia, para que entrara a la órbita del Congreso. Y vino una expedición militar con 3,000 hombres al frente, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. No vino solo Negrete porque Negrete no conocía Guadalajara y Negrete lo conocía muy bien. Él había sido el libertador de la provincia. Entonces Negrete tenía muchos conocidos en Guadalajara y era muy respetado por haber sido el libertador de Guadalajara. Cabe decir que los primeros años se recordaba la independencia de Guadalajara. Ya no se reconoce, digo, no se festeja, no se conmemora, pero los primeros años independientes sí se conmemoraba el 16 de junio. Bueno, entonces esta expedición no llegó a su objetivo de ocupar Guadalajara porque Luis Quintanar viajó a Lagos, hoy Lagos de Moreno, y tuvo una entrevista con Pedro Celestino Negrete para llegar a un acuerdo y que la provincia no fuera invadida. Bueno, pues Luis Quintanar se comprometió a obedecer las órdenes del Congreso y Nicolás Bravo se comprometió a defender la República Federal, a sostenerla, a no proponer otras cosas, ¿no? Entonces firmaron los convenios de Lagos y no hubo ninguna agresión. Pero al año siguiente, en 1824, como Luis Quintanar seguía siendo el hombre fuerte de Guadalajara, pues luego también por acuerdo del Supremo Poder Ejecutivo, vino una segunda. En la primera invasión, lo que repercutió para Jalisco fue que se le quitó del territorio a Colima. Colima se había agregado a la provincia de Guadalajara a finales del siglo XVIII y en 1823 se le quitó y se formó un territorio. Entonces, pues ahí hubo una amputación territorial para dañar la fuerza de Guadalajara, primero, para que Guadalajara sintiera la fuerza que tenía el gobierno de México y segundo, para debilitar su fuerza interna. Entonces fue una especie de advertencia, una lección. Y bueno, pues la separación de Colima, pues en algo pudo haber afectado, ¿no? Al año siguiente, también a mediados del 24, como Luis Quintanar estaba creando una verdadera base de poder, pues entonces vino una segunda expedición igual, encabezada por Bravo y Negrete, pero ya con la consigna de llevarse presos a Quintanar y a Pedro Celestino Negrete, con la acusación de que eran cómplices de Iturbide y de que aquí había un movimiento iturbidista fuerte y se estaban concentrando en Guadalajara iturbidistas para promover el retorno de Iturbide, ¿verdad? Esas acusaciones se hicieron en el Congreso. El ministro de Relaciones Exteriores y el de Justicia hicieron y el de Guerra hicieron estas acusaciones, pero en el fondo carecía de fundamento. Ni Luis Quintanar ni Anastasio Bustamante habían sido iturbidistas, pero no estaban promoviendo el regreso de Iturbide. Entonces, esta segunda expedición, Bravo sí llega hasta Guadalajara y una noche captura a Luis Quintanar, a Pedro, a
Se me va. Bueno, Luis Quintana, Anastasio Bustamante los apresan y los llevan conducidos al puerto de Acapulco, en donde permanecieron unos meses ahí recluidos hasta que hubo una amnistía y salieron libres, ¿no? Pero ya para entonces Jalisco ya había dado otro paso importante: convocar a un Congreso Constituyente para dotar al Estado de una Constitución. Entonces vean que los pasos que fue dando las autoridades de Guadalajara respondieron a una lógica, ¿no? Primero, conseguir el consentimiento de la gente para la República, que fue el voto de los pueblos. Luego, convocar a un Congreso Constituyente, que fue el primero en formarse. Por eso también Jalisco va a ser el primero en terminar su constitución. La Constitución General fue en octubre y la de Jalisco fue en noviembre. Bueno, pero aquí lo que valdría la pena reflexionar es qué república surge del acta constitutiva. El acta constitutiva de un plumazo convierte a las provincias en estados para formar la federación. Entonces los estados que forman la federación no son reales, son ficticios, no son resultado de un proceso histórico de madurez, ¿no? Son estados imaginados que se unen, ¿verdad? Que se unen para formar una federación, ¿verdad? El nombre que adquiere esta federación, pues lo sabemos, es Estados Unidos Mexicanos. Pero fíjense, no son estados, no estuvieron unidos y tampoco se sintieron mexicanos. Porque los estados siguieron comportándose como provincias, sin renunciar a los derechos que habían adquirido en la época de la colonia. Entonces quiere decir que el advenimiento de la República no es el ingreso a una modernidad política plena. Hay continuidades que entran a la República, que se funden y que le impregnan a la República un propio estilo, ¿verdad? Estos primeros republicanos que construyen la República, que la fundan, por el simple hecho de formar la República, no son hombres modernos. Porque también estos republicanos nacieron, crecieron y se educaron en el antiguo régimen. Entonces, de la noche a la mañana no podían despojarse de esa carga cultural para entrar a una modernidad política plena y llevar a la República a un buen destino. Pues no. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, o mejor dicho, mucha atención en tomar en cuenta estas circunstancias. O sea, ¿cómo llegan las provincias a formar la federación? ¿Cómo está constituida esta primera generación de republicanos? ¿Verdad? Y luego que el acta constitutiva da nacimiento a una república con muchos centros de poder. Cada capital del estado es un centro político, es un centro de poder. No el mismo poder, pero el de Jalisco, por ejemplo, va a ser un centro de poder que va a seguir rivalizando con el gobierno general. Cuando menos en todo el periodo de República Federal, la primera República Federal, ¿verdad? Bueno, se ha dicho que toda unión es conflictiva, genera problemas, toda unión, empezando por el matrimonio, ¿verdad? En donde una mujer y un hombre pues, entran en conflicto, ¿no? Toda unión es conflictiva. Pues esta unión de provincias fue muy conflictiva, porque no quedó bien definida cuál iba a ser la relación entre los estados y el centro político. ¿Cuál va a ser la relación? Otra cosa muy importante. ¿Quién es el depositario de la soberanía? ¿Los poderes de la Unión o los estados? Los estados dicen que los estados son soberanos y van a delegar la mínima parte al poder federal. Y el poder federal, pues, lo ve de otra manera, ¿no? El poder federal dice, no, aquí está la soberanía.
Entonces no hubo un buen entendimiento porque la república no se entendió, el federalismo no se entendió, no hubo comprensión de cuáles eran las relaciones y yo creo que eso es clave para que el federalismo funcione, en el tipo de relación entre el centro, el núcleo central y los estados. Por eso el federalismo mexicano ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Muchas veces con mucha centralización del poder, otras veces los estados recuperan parte de la soberanía, ¿verdad? Este desacuerdo y la distribución de los impuestos, que fue otra cosa también que los estados no estuvieron contentos, eso tampoco, esto tensó la relación entre los estados y el centro, porque los estados no estuvieron conformes con los impuestos que les adjudicaron. Y el gobierno general tampoco estuvo contento con los impuestos que se reservó. Entonces vean cómo es conflictivo este periodo, cuando menos en la primera fase del federalismo mexicano que cubre precisamente una década, ¿no? Habría que ver el comportamiento de la segunda generación de federalistas, ¿eh? Para ver la diferencia. Ahí ya va a ser otra la situación. La segunda generación de federalistas ya toma la experiencia de la primera, ya toma esa experiencia. Entonces van a modificar su idea de república, su idea de federalismo, y entonces, pues, la segunda república federal va a ser distinta a la de ahora, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar, y ya con esto voy terminando, es que la república va a estar acompañada por la monarquía. La monarquía no abandona al país, ¿no? Es como una nube que va a ir acompañando a la república. Porque entre más fracasos va a tener la república en esta primera fase, se vuelve a caer en cuenta de que México es monárquico y no es republicano, ¿verdad? Entonces, está marchando la República Federal, pero también va a marchar. La idea de la monarquía está presente. Y va a haber después propuestas monárquicas, ustedes las saben, ¿verdad? Ahí está Gutiérrez de Estrada, ahí está Paredes y Arrillaga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la República no funcionó bien, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro hay que ver la compatibilidad de la sociedad mexicana que vio establecer la República con la República. ¿Era compatible la sociedad con la República? Pues yo creo que no. La República fue algo tan novedoso que la gente común no la entendió muy bien, entonces también no se sintió muy a gusto dentro del republicanismo. ¿Mm? Por eso, los mismos federalistas, esta primera generación, en la medida en que va pasando el tiempo, fueron cayendo en la cuenta de que para que el federalismo funcionara, se requería centralizar el poder. ¿Eh? Por eso, federalismo y centralismo es un binomio que no podemos disociarnos completamente. Se funden, están ahí fundiditos y hablar de federalismo no quiere decir hablar de descentralización política o del poder, no. Es un binomio inseparable. Todavía hasta la fecha. Bueno, pues con esto concluyo. La idea principal fue que ustedes tuvieran una idea más o menos completa de por qué Guadalajara fue la pionera del federalismo, porque aquí surgen las ideas más concretas sobre este sistema y cómo se defendió aguerridamente, ¿no? Y por qué en otras provincias, ¿no? ¿Mm? Pues mi estimado Muy bien. Rafael, aquí termino. Sí, muchísimas gracias al doctor Olveda. Yo creo que ha sido una presentación muy esclarecedora, muy rica de detalles, a la vez, digamos que desmonta lugares comunes, mitos, ¿verdad? De la historiografía tradicional. Creo que también nos abre algunos caminos para
para repensar la formación del Estado de Jalisco, la construcción de aquel confederalismo, que es el término que usa el doctor Olveda, que es un asunto que hemos ya discutido en algunas de las pláticas que hemos tenido en este ciclo, las diferencias no solo entre federalismo por un lado, centralismo y unitarismo por el otro, sino entre federalismo y confederalismo, que es algo más sutil, ¿verdad? Y entonces, Jaime, hay algunas preguntas que nos llegan de nuestro auditorio y luego entonces yo completo también con algunas para ir cerrando nuestra sesión. Bueno, hay dos primeras. Hay una que nos manda el profesor Rodrigo Anava Machain, que te manda saludos desde Arandas. Dice que él desconocía la cuestión territorial del estado de Jalisco con Colima, eso fue muy importante en esos años, y quisiera que abundaras un poco sobre este asunto, pero al margen desea preguntar, digamos, esa sería una primera pregunta del mismo colega, ¿no? La segunda es, ¿por qué el estado de Jalisco tiene un perímetro tan peculiar o particular? ¿Cómo fue que se definieron los límites territoriales y desde cuándo permanecen tal y como están? Digamos que sería una pregunta sobre Colima y otra sobre los límites territoriales del estado de Jalisco originario y su evolución en el tiempo. Adelante. Bueno, con respecto a Colima, hay que decir que la pérdida de Colima, la separación de Colima, no dejó de afectar, porque se iban a recibir menos impuestos, menos contribuciones. Estaba también el puerto de Manzanillo que no estaba habilitado, pero que en el futuro podría habilitarse. Entonces era cerrar una puerta al exterior, la pérdida de Manzanillo. Por eso, en cierta medida, afecta en ese sentido territorialmente. Pero aún los colimenses no estuvieron muy de acuerdo todos con esa condición. Cuando menos hasta 1857, que se convirtió en estado de la Federación Colima, anduvo Colima balbuceando de que si era territorio, se agregaba Michoacán, se agregaba Jalisco, y ahí andaban las fuerzas locales, unos a favor de una tendencia y otros a otro, porque pues Colima no tenía infraestructura ni siquiera de territorio como para tener una vida propia. Entonces, o se anexaba a Michoacán u otra vez a Jalisco, ¿no? Entonces, Jalisco siempre estuvo dispuesto a aceptarlo si los colimenses querían, porque además la distancia favorecía más a Guadalajara que a Morelia. Los colimenses agarraban más lejos Morelia que Guadalajara. Entonces, por cuestiones de distancia les convenía más en agregarse de nuevo a Jalisco, pero bueno, esa agregación no se logró. Y bueno, todo se borró ya en 1857 porque en ese año Colima se convierte en estado por el apoyo que dio al plan de Ayutla en ese año, ¿verdad? Ahora, la configuración que van teniendo los estados es el resultado de un proceso histórico que viene desde la época de la colonia y más concretamente a partir del régimen de las intendencias. ¿Por cómo se van formando las regiones? Bueno, pues las cabeceras tienen que ver mucho el territorio que controla una cabecera política. La misma cabecera va delindando los límites de dónde llega hacia el norte o a otro punto cardinal y se van configurando y las figuras que tienen los estados en México son muy caprichosas, muchas vueltecitas, recoditos y todas esas cosas, ¿no? Es muy distinto el plano o el mapa de México a Estados Unidos, en donde en Estados Unidos hay líneas rectas que dividen a los estados. Aquí no. Aquí son muchas cosas que interfieren, pero que vienen desde el régimen de las intendencias. Y cuando nacen los estados, se vuelven a ratificar, el Congreso de la Unión vuelve a ratificar los límites de cada estado, tomando los antecedentes que ya venían desde las intendencias. Entonces, cuando algún estado tenía conflictos con otro, pues entonces hubo necesidad de resolver eso,
pero eso se resolvió en el Congreso de la Unión. ¿Y cuándo ya se puede hablar de límites definitivos? Pues yo creo que en buena medida con la Constitución de 1917, que es ya la última, ¿no? Aunque luego, bueno, va a haber surgimiento, se van a convertir algunos territorios en estados, como Baja California, Quintana Roo, y algunos ajustes, pero yo creo que en el 17 se da un paso ya firme que ya va definiendo lo que hoy es la República Mexicana. Muy bien. Hay aquí otra pregunta de la maestra Virginia López, que dice, doctor Olveda, al realizarse la Constitución, al promulgarse la Constitución del Estado de Jalisco, ¿qué peso tuvo la religión católica? Como sabemos, es la que se establece en esa y las otras constituciones de los estados confederados. Pero pregunta también, y con con la religión católica, establecida en la Constitución, hasta en qué momento puede hablarse de una promulgación o un respeto a la libertad de cultos en Jalisco. Pues la República que nace en 1824, esto no lo dije, es una república católica. Es una república católica porque la Constitución General y la de los estados van a declarar a la religión católica como la religión oficial sin tolerancia de ninguna otra. Entonces, ¿cómo se llama? Hay un reconocimiento a la religión, pero esto tampoco aseguró una buena relación entre la Iglesia y el Estado, porque ante la crisis presupuestaria de los gobiernos, tanto locales como nacionales, los bienes de la Iglesia empezaron a aparecer como una solución a la penuria presupuestal. Entonces, bueno, si no tenemos fondos, pues le echamos el ojo a los bienes de la Iglesia. Y la Iglesia desde la consumación de la independencia da la impresión de que se encierra en sí misma para guardarse, para protegerse a sí misma de un Estado que no sabe cómo va a tratarla, a pesar de declarar a la religión católica como oficial. Pero aquí en Guadalajara va a haber problemas entre los gobiernos locales, los gobernadores y los obispos, pero por la cuestión del diezmo, la administración del diezmo, ¿no? La Constitución de Jalisco va a ser, el artículo 7 va a causar mucha polémica porque quiso convertirla a la religión católica como religión del Estado y convertir a los sacerdotes en burócratas, que el Estado les va a pagar sus salarios. Y entonces, pues aquí la Iglesia protestó mucho, no estuvo de acuerdo con el artículo 7 y hubo un enfrentamiento entre el cabildo eclesiástico, el obispo no porque andaba de gira o de visita pastoral, no estuvo presente en los meses más tensos, pero el cabildo eclesiástico entró en conflictos con el Congreso Constituyente y después con el gobernador Prisciliano Sánchez, porque el artículo 7 establecía que el Estado iba a administrar la Iglesia. Y entonces las relaciones se tensionaban. Muy bien. Aquí tenemos un par de preguntas más. Una es de Gilgamesh Tencle, que supongo sea un seudónimo, pero quién sabe, puede ser, nos puede confirmar si quiere. Quien nos hace esta pregunta dice, yo creo que la primera, o sea, es una pregunta en dos partes. La primera me parece que quedó muy bien expuesta en la conferencia. Pregunta qué aportaciones tuvo Jalisco en la caída de Iturbide. Pero después pregunta, ¿cuál sería el papel de Jalisco en la crisis de la final de la Primera República Federal y el tránsito al centralismo entre 1835 y 36? Esa fue una pregunta que apareció también en la conferencia de Mariana Terán y fue muy interesante. A ver otra vez esta última. Sí, el papel de Jalisco en la crisis final de la Primera República Federal, en el tránsito a las 7 leyes, ¿no? Y el giro al centralismo entre 1835 y 36.
yo creo que es bueno para refrescar el choque que hay, ¿verdad? Que es contemporáneo al de Zacatecas, ¿verdad? El choque entre el gobierno federal y Jalisco en esos años. Y podemos ver un tránsito de un confederalismo inicial en los años 24, 25, 26, el tránsito a un federalismo ya. ¿Eh? O sea, Jalisco va siendo, en la medida en que pasa el tiempo, va siendo menos radical. La postura radical que adquirió en 1823, ¿verdad? Y que continuó en el 24, 25 y principios del 26, se va, se va disminuyendo hasta llegar a un federalismo moderado. Ya los gobernadores de la década de los 30, 32, 33, 34, ya no son los gobernadores primeros, los que hubo. Prisciliano Sánchez, por ejemplo, nomás gobernó escaso año y meses porque luego se murió. No acabó su primer periodo constitucional. Pero Juan Nepomuceno Cumplido era de la misma línea que Prisciliano Sánchez, igual de radical. Pero ya el tercer gobernador ya no era más mesurado. Entonces, es lo que yo dije en la ponencia. El mismo federalismo radical se va haciendo cada vez más tibio, se va haciendo más mesurado, se va entendiendo de que no era como las tesis federalistas iniciales, de tan radicales, y que lo que convenía al país también, pues era esa unión, porque la unión va a ser una voz que se invoca constantemente. La unidad nacional, no existe la unidad nacional. Mientras este país no esté unido, pues no tenía ni el respeto externo, menos interno, ¿no? Claro. Estos centros de poder que yo dije, es un país múltiple de centros de poder, cada estado tiene su propia capital, que defiende su propio territorio, pues esos son los años iniciales del federalismo. Después esto va cambiando poco a poquito. Fíjense bien, en 1835, finales del 35, los barrios de Guadalajara son los que piden ya al gobierno el cambio al centralismo. Fíjense. Y tenemos actas de esos ayuntamientos que van pidiendo la instauración del centralismo porque el federalismo los tiene desilusionados. Hay una desilusión, un decantamiento, ¿verdad? Esa euforia que hay inicialmente en favor del federalismo, acaba desilusionando a mucha gente por una diversidad de factores, algunos de los cuales los mencioné. Pero no mencioné una cosa que debía haberlo hecho porque responde al título de la ponencia. Guadalajara, o las autoridades de Guadalajara, a pesar de esa radicalidad que tuvieron, nunca pensaron en separarse del territorio nacional. Ellos declararon separarse del gobierno de México, de la obediencia de México, pero se malinterpretó porque luego empezaron a decir de que lo que quería Jalisco era separarse del territorio nacional. Entonces, eso nunca se planteó. Y el mismo Prisciliano Sánchez en un documento lo explica, dice, jamás hemos pensado en eso. Lo que pensamos es en unirnos para formar una república federal, pero no en separarnos. Pero sí se separaron de la obediencia del gobierno de México por el retardo de la convocatoria al segundo Congreso. Sí. Por eso. Muy bien. Entonces, aquí hay otra pregunta de Sergio Naime Párez, que es un asiduo interlocutor nuestro aquí. Siempre hace una pregunta parecida a la que yo le voy a agregar una parte también. Él pregunta que además de Luis Quintanar, tú has mencionado a varios, ¿verdad? Has hablado de Prisciliano Sánchez, ¿verdad? Has hablado de Severo Maldonado, de Pedro Celestino Negrete, por supuesto, de José Ignacio Cañedo, pero él pregunta ¿qué otras figuras? No sé si se te ocurre algún nombre, y yo había pensado mientras te escuchaba en Justo José Corro, que fue gobernador del estado, si mal no recuerdo, en la Primera República Federal, pero que después, hablando justamente del tránsito al centralismo, va a ser una figura central
en el momento de la proclamación de las 7 leyes ¿verdad? El Sí, tránsito sí, del sí, sí, 35 sí. al 36. Sí, A ver qué puedes decir. Sí. no, hay un personaje que no lo dije que es muy importante, que es Urbano San Román. Ujú, Es un impresor. ujú, Fue la tercera imprenta que creó aquí en 1821. Y entre 1821 y la década de los 30 publicó exclusivamente textos federalistas. Esto es de llamar la atención. Y no solamente textos federalistas publicó en su imprenta Urbano San Román, también publicó dos libros que me parecen muy fundamentales, y esta es una novedad en la imprenta de Guadalajara, porque generalmente las imprentas provinciales publicaban folletos u hojas sueltas. La ujú, imprenta de Urbano San Román publicó libros, ujú, pero libros para entender el republicanismo. ujú. ¿Eh? Publicó, por ejemplo, catecismos políticos de Jalisco para los jaliscienses. El libro que tú mencionabas, Catecismos Políticos de México, son catecismos publicados en la capital de la República. Pero aquí también se publicaron catecismos. Ujú. Y se publicó un libro muy interesante de Juan Germán Rocio, no Sí, sé si lo claro. has oído mencionar, Sí, claro, el venezolano, el venezolano, que es sí, un sí, sí, libro impresionante que se sí, llama El triunfo de la libertad sobre el sí, despotismo. sí, claro, sí, sí, Ese libro fue como una especie de guía para la primera generación de republicanos, para que entendieran el ingreso a la modernidad política sí, y lo compararan con el despotismo, ¿no? exacto, sí, sí, Entonces, es un libro importantísimo que en Guadalajara se reeditó en 1825. sí, sí. Sí, Y no, fue luego se, una figura central, un letrado así republicano del periodo de la Gran Colombia. Urbano San Román. Sí, no, Y digo, otro libro que Rocio, publica en su imprenta es Táctica de los Congresos Deliberantes de Jeremy Bentham. Bentham, sí. Ajá. Fíjense, o sea, esta era unas lecciones para los diputados constituyentes que iban a hacer la constitución de Jalisco, cómo organizar un congreso, cómo se hacen las sesiones, todo eso. Publicaron este libro para que sirviera de manual, un manual para los diputados. Entonces vean que los federalistas de Guadalajara estuvieron atentos en proporcionar una serie de lecturas que ilustraran a los gobernantes, a los primeros gobernantes republicanos. ¿Sí? Entonces Urbano San Román es una figura central. Llegó a ser diputado constituyente de Jalisco Ujú. y es uno de los que firman la constitución de noviembre, del 18 de noviembre. Ajá. ¿Mm? Un Muy defensor de interesante. la libertad de imprenta, naturalmente. Ujú. ¿Sí? Sí, muy, muy interesante. Bueno, yo quería agregar una pregunta más. Creo que no tenemos más, no nos llegan más por los chats. Entonces yo quería aprovechar, porque claro, bueno, he constatado una vez más que esto de la cuna del federalismo o el padre del federalismo es como un tópico disputado, ¿no? Entre varios estados, porque aquí Mariana Terán también habló de Zacatecas como la cuna del federalismo, y sabes que en la historiografía más tradicional el padre del federalismo es Miguel Ramos Arizpe, y entonces, bueno, pero yo quería, lo cierto es que hay un dato ahí que tú dices y que es incontrovertible, y es que la primera constitución de Estado que aparece, la primera constitución estatal, ¿verdad? Después de la constitución federal general, es la jalisciense. Y entonces esa fórmula que Catherine Andrews discutió en su presentación, que aparece en la constitución de Jalisco, de que las facultades y derechos del Estado de Jalisco se delegan en el Congreso General, quiere decir, se delegan temporalmente, o sea que son reversibles, que pueden regresar en caso de malestar o inconformidad del Estado con la Unión, regresa esa soberanía a su verdadero titular o depositario, que es el Estado, ¿verdad? Esa fórmula, yo me pregunto si tú has encontrado alguna evidencia de que esa fórmula en el lenguaje político constitucional que logra primero el Estado de Jalisco
se transfirió, o si hay evidencias de que se transfirió a los otros estados, porque es cierto lo que tú dices, los de tendencia más, vamos a decir, más autonomista para no complicarnos, como Zacatecas, como Oaxaca, como Yucatán, tienen sus constituciones en el 25 y otros más ya después, hasta en el 26, 27, ¿verdad? Pero estos que son los que tienen la mayor tensión con el centro del país en esos años, logran su constitución un año después. Y yo me pregunto si hay alguna evidencia de que el antecedente jalisciense pesó en la redacción de las constituciones de los otros estados, de Zacatecas, de Yucatán, de Oaxaca. Pues mira, una evidencia concreta no, pero lo que sí podemos ver y lo que se decía en otras provincias es que siguen el ejemplo de Jalisco y a ellos a Jalisco se remiten, ¿no? En muchos textos de algún estado dice, pues como dicen en Jalisco o como dice Jalisco, así la cosa debe ser de esta manera, ¿no? Lo que está diciendo Jalisco, lo que propone Jalisco sirve como de paradigma a otros estados, ¿no? Sería cuestión de hacer un estudio comparativo para ver cómo se refleja eso, ¿no? Pero yo una evidencia así concreta no, todavía no me la he encontrado. Bueno, no en todas aparece esa fórmula, No, porque no, Catherine no, Andrews puso un cuadro con todo, claro. pero en Zacatecas sí, o sea que ahí sí es casi exacto esos capítulos, perdón, esos artículos de la Constitución son muy parecidos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Jaime. La verdad es que ha sido un lujo escucharte hoy. Gracias. Como decía, es una presentación muy aleccionadora que abre muchas rutas para seguir pensando, ¿verdad? Esta reconfiguración del Estado, del incipiente Estado Nacional mexicano, que como tú bien dices, o sea, a lo mejor está en un estado, o sea, en una condición todavía de invención, eso que se llamaba Estados Unidos mexicanos, o sea, no se cumplía en buena parte de la experiencia histórica de aquellos años, no se cumplía ninguna de las palabras, ni Estados, ni Unidos, ni mexicanos, ¿verdad? Se va armando Claro. sobre la marcha, pero y yo me quedo también con eso que dijiste al principio, de que hay que entender esta primera República Federal, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, como un gran ensayo, ¿verdad?, de construcción política republicana y federal que dará tal vez sus mejores frutos mucho después, ¿verdad?, como un antecedente Sí, claro. importante, ¿no? Claro, sí, es cuando se pasa de la teoría a la práctica. La práctica, exacto. Claro, Sí, sí, sí. ahí entonces ellos están viendo lo que es realmente lo que una república. Por eso, por eso yo pienso que debemos poner mucha atención y ver qué tipo de república se funda en el 24, qué tipo de república nace, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Es una república frágil, ¿no? Frágil totalmente, sí, imaginada. sí. Pues muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias al doctor Jaime Olveda y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Es 1 de mayo, nos veríamos el miércoles siguiente, el 8 de mayo. De mayo. Vamos a escuchar la siguiente conferencia. Creo recordar que tratará sobre la construcción del Estado de México, un Estado ya tardío de la Primera República Muy Federal, pero muy importante, ¿verdad? Para entender toda la experiencia de la Primera República Federal. Así que Muy buenas bien. tardes. Buenas tardes. Cuídense. Hasta luego.